La armadura de Rafe gritó crítica. Su rifle se quedó sin batería. Y la princesa de piel púrpura en sus brazos susurró: por favor, no dejes que mi mundo muera. Disfruta de los romances de ciencia ficción de HF. Y suscríbete para no perderte al próximo humano que cambie la galaxia con su corazón obstinado. La llamada de socorro nunca debería haberle llegado. Banda de frecuencia equivocada, sector equivocado, vida equivocada. En la señal de un mundo moribundo, Rafe Calder estaba sentado solo en la cabina del aventurero viajero, con las botas sobre una consola agrietada, acariciando la reliquia de una bombilla de café y fingiendo no extrañar el sonido de la charla. Fuera de la cubierta, una desconocida estrella azul blanquecina proyectaba luz sobre el morro destrozado de la nave como si fuera pintura de guerra. Estaba retirado oficialmente, extraoficialmente. Eso significaba deambular por rutas de pasillos que los grandes núcleos ignoraban. Intercambiar trabajos esporádicos por combustible y reparaciones. E intentar no soñar con alarmas de brecha y metal chirriante. Simplemente cerró los ojos cuando el universo se aclaró la garganta. Cualquiera que reciba esto, por favor, lo necesitamos. Una voz, aguda y temblorosa, atravesó su serenidad y le envolvió la espalda. La pantalla parpadeó, intentando decidir a qué protocolo pertenecía esta señal. Viejo encabezado de emergencia, cifrado alienígena, prioridad marcada con tanta fuerza que su sistema se bloqueó brevemente. Rafe bajó las botas. ¿Qué demonios? La voz volvió a sonar. Más estable ahora, como si su dueña se hubiera obligado a respirar. Aquí la heredera de la corona Lazara de los Amatari conquistados. Nuestra Guardia Real ha sido comprometida en motín en curso. Nuestra red de defensa planetaria está bajo control hostil. A cualquiera que escuche esto, a cualquier nave, a cualquier capitán, se lo ruego, ayude a mi gente, ayúdeme en la estática. Masticó el final del mensaje. Entonces el silencio se tragó la cabina. Los viejos sistemas de la locura pulsaron la misma alerta. Autenticación SOS alta. Distancia 2 horas a toda potencia. Ra permaneció inmóvil, el pulso fuerte en sus oídos. Sector equivocado, se dijo. Asimismo de nuevo en guerra equivocada. Problema ajeno. Pero la voz no se iba. Había temblado, no solo de miedo, sino de indignación. Una obstinada negativa a ceder, incluso al pedir ayuda a desconocidos. Había oído ese tono en los novatos que recorrían los corredores de evacuación, en los comandantes que hacían su última resistencia. Lo había oído en sí mismo. «¡Maldita sea!», murmuró. En el mamparo, a su lado, una caja cubierta de polvo aguardaba como una acusación paciente. Excedente militar, propiedad personal sellada el día que juró que estaba acabado. La caja que aún contenía la armadura con la que sobrevivió, el arma que había salvado mundos, que el triarca apenas recordaba ahora. Rafe la contempló un largo instante. Luego, encendió los motores y dirigió la locura del caminante hacia el marcador parpadeante. Había terminado de ser soldado, pero no de ser humano. La caja se abrió con un siseo, con la obstinada reticencia del metal al despertar. Un vapor frío se derramó sobre sus botas. Dentro, las placas mate de su chasis de combate reflejaban la luz de la cabina, cicatrices y rasguños grabados en cada superficie. La armadura olía ligeramente a aceite de máquina y a antiguas batallas. Un recuerdo más que un aroma. «Solo un desastre más», dijo Rafe en voz baja. Dentro, fuera y de vuelta a ser una inofensiva rata de carga. Claron tiró de la malla inferior, la tela fresca contra su piel, y luego fijó las piezas en su lugar con la facilidad de la memoria muscular. El traje despertó a su alrededor en capas, los servos articulados zumbando,
él cobrando vida, un apretón de manos biométrico deslizándose como un apretón de manos familiar en su sistema nervioso. El heredero tras el SOSAN. Bienvenido, de nuevo, Teniente Caldor. Estado an civil. Recomendación an intenta no morir. La sarcástica superposición del sistema pirata había sido una broma de un antiguo técnico de escuadrón. Todavía lo hacía resoplar. «Me alegro de verte también», murmuró, enganchando su rifle al riel del cargador en su espalda. El arma era vieja, con el cañón ligeramente picado, pero mantenida con cariño como él. La locura descendió hacia el mundo a matar y, en una caída controlada desde la órbita, el planeta parecía mármol violeta veteado de plata, con un destello de luces urbanas dispersas brillando a lo largo del terminador. En el borde de sus sensores, campos de escombros formaban un halo en la atmósfera. Rest de naves que no habían logrado atravesar las defensas antimotín. Lizara, aquí la locura de Wayfarer, la nave independiente, respondiendo a tu llamada de socorro. Transmitió, enlazando en la señal, todos los protocolos antiguos que aún recordaba. Identifiquen la ventana de aterrizaje segura antes de que sus armas me conviertan en confeti. Por un instante, pensó que nadie respondería. Entonces su voz se escuchó a través de sus comunicadores, más cercana y clara que antes. La locura de Wayfarer. Te escuchamos. Aquí Lizara, soberana planetaria en funciones. Había un tono cansado en la formalidad real. Nuestras baterías orbitales están sujetas a la anulación de la guardia de palacio. Puedo concederte un corredor ciego antes de que se recalibren. Enviando coordenadas ahora. Por favor, date prisa. Sujud emitió un pitido al recibir los datos en un estrecho y sinuoso sendero a través de la red de fuego automatizado. Parecía algo que un navegante borracho dibujaría en una cama. Rafe sonrió a su pesar. Muy bien, Su Alteza. Bailemos. Arrojó la locura al pasillo. El fuego floreció alrededor del casco, mientras los rayos dispersos rozaban el escudo. La nave se estremeció. En algún lugar detrás de él, un panel explotó y derramó chispas. Rafe condujo el descenso como una vieja bestia de guerra, con los nudillos blancos sobre los controles, la mandíbula apretada. «Vamos, chica», murmuró a la nave. «Aguanta un poco más». Un roce iluminó la cabina y las alarmas aullaron. Advertencia. Integridad del escudo comprometida. Advertencia. Ruptura del casco inminente. Si la trayectoria persiste. ¿Y qué sugiere? Tomando la ruta panorámica, respondió. El UD, sabiamente, no respondió. A través del dosel surgió la capital. Anillos concéntricos de arquitectura que mezclaban cristal y acero. Agujas que arañaban las nubes bajas. Explosiones acribillaron los distritos interiores. Columnas de humo se elevaban hacia el cielo. En algún lugar de aquella tormenta de luz y caos, una princesa aguardaba. Accionó los propulsores en el último segundo, convirtiendo la locura en una brutal ignición. La nave chiló, pero sobrevivió. La plaza del palacio llenó la vista. Sus azulejos, antaño prístinos, ennegrecidos por la lucha, pesó los pies de aterrizaje con tanta fuerza que partió la piedra. Los motores se pusieron al ralentí. La rampa descendió. El ruido lo golpeó primero. Disparos lejanos, órdenes gritadas en un idioma que su traductor no entendía. El crepitar de las armas de energía. El aire brillaba tenuemente con la carga dispersándose. Rafe entró en la plaza, rifle en mano, salando la armadura. Come on, suave, Sissy. Sus botas dejaron huellas borrosas en el polvo y la ceniza. No había comité de bienvenida, ni guardia de honor. Solo las secuelas de una batalla en curso. A través del fuego y el motinan vehículos volcados, minios chamuscados retorciéndose inútilmente,
estandartes arrancados de sus astas. Al fondo de la plaza, las puertas del palacio estaban entreabiertas, con sus ornamentadas tallas estropeadas por las marcas de las explosiones. Lizara, estoy en el suelo, estática. Entonces llegó su respuesta, sin aliento y más cerca que antes, como si hubiera corrido hacia una terminal. Nos hemos encerrado en el santuario interior. La guardia del palacio se ha dividido. Algunos leales, otros no. Los traidores intentan abrir una brecha en la cámara central para apoderarse de nuestra llave distintiva. Si la toman, controlarán todas las armas que poseen los conquistados. ¿Entendido?, dijo Rafe. Así que necesito llegar a ti antes que ellos, y mantener esa llave fuera de las manos equivocadas. ¿Algo más que debas saber? Una pausa. No esperarán a un humano. Bien, dijo. Que la decepción sea la última sorpresa de sus vidas. Cortó la comunicación. Se apoyó el rifle en el hombro y se movió. Los pasillos del palacio eran un laberinto de amplias curvas y paneles luminosos que latían en tonos relajantes, ahora estropeados por marcas de quemaduras y algún que otro cuerpo. La fisiología Amthari era más alta y delgada que la de un humano. Su armadura tenía un diseño orgánico y fluido, con placas iridiscentes que reflejaban la luz. Los cadáveres que pasaba eran una mezcla de uniformes reales y las líneas angulares más definidas de los trajes de combate de los guardias GLG. Se agachó junto a uno, comprobando el rifle que llevaba a un lado, basado en energía, codificado por patrones biométricos que no podía falsificar rápidamente. Inutilan se quedó con su propia arma. En el primer cruce, oyó voces ásperas, cortantes y impacientes. Un escuadrón de guardias traidores, a juzgar por el sonido de sus pasos pesados y el traqueteo de las armaduras. La mente de Rafe se puso en marcha con una facilidad aterradora. Mapeó los ecos, contó los latidos, eligió su ángulo, retirado. Se colocó detrás de un pilar decorativo. Una representación estilizada de un monarca Amthari, al que ahora se le concedía el dudoso honor de servir de cobertura, y esperó a que el escuadrón doblara la esquina. 4 de ellos. Buena armadura, gran postura, pésima suerte. Salió y disparó 3 tiros precisos. El pasillo resonó, 2 cayeron al instante, con el pecho rebosante de agujeros humeantes donde las balas habían perforado los puntos débiles. Los otros 2 se pusieron en movimiento, devolviendo el fuego con ráfagas disciplinadas. Los rayos de energía salpicaron el pilar, quemando la piedra. El calor inundó su armadura, pero su traje resistió. «Combatiente desconocido», gritó uno en Amthari, distorsionando las palabras por los altavoces del casco. «Identifícate». Rafe se asomó justo el tiempo suficiente para disparar otra bala a través de la rejilla del altavoz. El guardia cayó, con los cascos chispeando. «Mellamo Rafe», le dijo al último. «Estoy aquí por invitación de una princesa muy enfadada». «Te equivocaste de golpe, amigo». El último guardia dudó, lo suficiente para que Rafe acortara la distancia. Embistió con el hombro al traidor, desequilibrándolo, y luego usó la culata de su rifle para golpear la unión del cuello con la armadura. Los servos del traje amplificaron el golpe. El guardia se desplomó. El silencio inundó el pasillo, interrumpido solo por el suave zumbido de los sistemas del palacio y su propia respiración. «Su Alteza», dijo, intentando calmarse. «Quizás debería decirles a sus leales que hay un humano fuertemente armado pisoteando sus pasillos para que no disparen al tipo al que llamó». La respuesta de Lizara llegó con un destello de algo parecido a una risa de alivio bajo la tensión. «Les informaré que es bueno saber que eres real». «Muy real», dijo Rafe, pasando por encima de un guardia caído y continuando hacia el santuario interior de el humano que no se rompería, y muy interesado en no morir hoy. A medida que se adentraba en el palacio,
no pudo evitar la pregunta que lo atormentaba. ¿Qué clase de princesa transmitía su propia desesperación a las estrellas, sabiendo que cualquier pirata o buitre podría responder? El tipo sospechaba que se negaba a sentarse en un trono y esperar a ser rescatada. Y eso, más que cualquier corona, le despertó la curiosidad por conocerla. Rafe siguió el rastro de la lucha, adentrándose en el palacio. La arquitectura se volvía más ornamentada. A medida que avanzaba, las paredes curvas brillaban con filamentos de cristal incrustados, proyectando una pálida luz amatista sobre las columnas. El lugar parecía una catedral diseñada por alguien que soñaba en ultravioleta, elegante, serena y completamente en desacuerdo con los escombros quemados que cubrían sus suelos. Delante, una puerta en iris abierto. 3 leales a Amatari salieron, con las armas en alto, tensas como cuerdas de arco. Sus armaduras brillaban con un azul plateado en lugar del áspero ónix del traidor. Uno gritó algo agudo. El traductor de Rafe parpadeó, pero luego lo resolvió. Altan identificaron bajo lentamente su rifle. Relájate. Tu princesa pidió ayuda. Humano, llegando desde la órbita. Ese sería yo. Intercambiaron miradas sobresaltados, recelosos, pero no hostiles. Finalmente, el guardia principal inclinó la cabeza en un gesto que podría haber significado respeto. Nos dijeron que un guerrero extranjero respondió a su llamada, pero llegaste solo. Así es como suele funcionar responder a las llamadas de socorro, dijo Rafe secamente. ¿Dónde está Lara? En el santuario, estabilizando los sellos del núcleo. Los traidores abrieron una brecha en la sala exterior. Lo intentarán de nuevo. El guardia dudó. ¿Lucharás junto a nosotros si eso me lleva hasta ella más rápido? Por supuesto. Pasó junto a ellos y se pusieron a caminar allí. Las armas zumbaron suavemente, ciclados. Uno de ellos, más alto, de medio hombro a Rafe, lo observó mientras estudiaba abiertamente las abolladuras de su armadura. Pareces haber sobrevivido a 100 batallas, probablemente más. Dejé de contar cuando me retiré. ¿Retirado? Sí, dijo. No sé. Al parecer, el guardia emitió un sonido que podría haber sido una risa. Llegaron a un gran arco. Puertas forzadas a medias por una fuerza explosiva. Salía humo de los bordes. El olor a metal quemado arañaba el aire. Uno de los leales se adelantó y examinó la recámara. Habían entrado por aquí antes, pero se retiraron cuando ocupamos. Cuellos de botella. Si se reagrupan. Una explosión de conmoción arrasó el pasillo, cortándole el paso a Anne. El suelo tembló. El polvo cayó en cascada como la nieve. Los instintos de Rafe se encendieron cuando unas figuras comenzaron a moverse en la bruma. Traidores. 6 de ellos. Posiciones. Ladró, arrodillándose y apuntalando su rifle. Al Amazari le sorprendió que tomara el mando, pero solo por un instante se desplegaron. Los primeros traidores avanzaron con armas de energía encendidas. Los virotes impactaron en el arco, cubriéndolos con fragmentos de cristal. Rafe se asomó, disparando con precisión, arcos precisos de balas de tungsteno que atravesaban la armadura. Un guardia cayó al suelo, otro se tambaleó, mientras chispas brotaban de su placa pectoral. Un tercero corrió de lado y flanqueó, obligando a Rafe a girar, disparando a través del polvo. Un leal gritó cuando un virote le impactó en el hombro, tirándolo al suelo. Rafe agarró al guardia que caía por el collar de la armadura y lo arrastró detrás de una columna, protegiéndolo de otra descarga. «¡Estás vivo!», gritó Rafe Siembi, manteniendo la línea del santuario. No necesitaba permiso. Rafe se levantó del suelo, cargando hacia adelante con un impulso que los Amazari no esperaban de alguien de su tamaño. Los traidores dudaron, lo suficiente como para que él se lanzara contra su línea como un ariete humano. Estrelló
a uno contra. La pared le rompió el visor a otro con la culata de su rifle. Luego giró bajo y asestó un golpe con una pierna, con servos aumentados asistiendo al golpe. 3 cayeron por pura terquedad humana. Los traidores restantes retrocedieron, sacudidos por un solo hombre, rompiendo su formación. Un leal gritó triunfalmente y disparó un tiro limpio a través del muslo de un guardia que se retiraba, derribándolo. Los supervivientes huyeron más al fondo del pasillo. Rafe exhaló, con el corazón latiéndole con fuerza. Un leal lo miró con asombro. Luchaste como una tormenta de rectores. Los humanos son formidables. Los humanos son muchas cosas, dijo Rafe, observando la salida. Ahora mismo soy alguien que intenta salvar a tu princesa. Movámonos. Los leales ayudaron a su camarada herido a levantarse. Rafe tomó la delantera de nuevo. Ahmed y Q se acercaban al santuario interior. El diseño del palacio cambió. Las paredes se estrecharon. La iluminación se atenuó a un frío resplandor violeta. El zumbido de la maquinaria bajo el suelo se hizo más fuerte. La voz de Lysara crepitó suavemente en su casco. Ann, estás cerca. Puedo sentir tu biofirma acercándose a la cámara central. Por favor, ten cuidado. Quieren nuestra llave, pero me desean más a mí. Creen que gobernar sin la línea de sangre es más eficiente. He conocido gente así, respondió Rafe. Siempre se equivocan. Me alegra que estés aquí, susurró. Él aminoró la marcha un momento, impresionado por la suavidad de su tono. No sonaba como una realeza hablando con un soldado. Sonaba como alguien que se mantenía firme solo por su voluntad. Entonces las puertas del santuario se abrieron y Rafe la vio. Estaba de pie en el centro de una cámara cristalina, con una suave luz cayendo en cascada sobre su piel violeta. Su cabello oscuro se derramaba en ondas sobre una armadura ceremonial, que estaba agrietada en 2 partes, exponiendo el brillo que había debajo. Incluso conmocionada, se mantenía con un aplomo que hacía que la habitación pareciera más pequeña a su alrededor. Sus ojos se encontraron con los de él, abiertos, y con un inconfundible alivio. Un alivio tan intenso que se suavizó en algo completamente distinto. «¿Has venido?», suspiró. Rafe se quitó el casco, dejándole ver su rostro. «Ann, has llamado». Entró Ann adelante, con la corona ligeramente ladeada, su expresión entre la admiración atónita y la incredulidad. «Eres humana», susurró con voz temblorosa, no de miedo, sino de asombro. Lysara acortó la distancia entre ellas con pasos vacilantes, como si se acercara a algo frágil, algo que temía que se desvaneciera si parpadeaba. De cerca era aún más impactante. Polvo brillante se esparcía por su piel como constelaciones. Tenues marcas ceremoniales aún brillaban bajo la armadura agrietada. Su respiración era irregular no por pánico, sino por la prisa de reconocer algo que no esperaba encontrar en medio de una guerra. «Una humana», respondió, dijo en voz baja. «Una sola humana. No sabías nada de nosotros, y aún así viniste». Rafe se encogió de hombros, aunque el peso de su mirada le dificultaba actuar con naturalidad. Llamar sonaba urgente. «No», pensó mucho en ello. «Viniste sola», repitió, con su voz de la carga de los trajes de guerra, casi incrédula. «No, a nadie más». Los leales intercambiaron miradas silenciosas tras él, extrañas, susurrando entre sí en su lengua materna. Lysara los ignoró. Su atención se centró por completo en Rafe, como si se anclara en su visión. Él se aclaró la garganta. «Dijiste que la guardia estaba comprometida. ¿Qué pasó exactamente?» Su expresión se ensombreció, con pena y furia reflejando su rostro. «Mi comandante, alguien en quien confiaba, decidió que el trono debía mantenerse solo con la fuerza». Volvió a la mitad de la guardia de élite a su lado. «Se apoderaron de la red de defensa, asesinaron a miembros del consejo y vinieron a por mí. Si no hubiera escapado al santuario». Rafe asintió con gravedad.
así que necesitan tu llave de firma para terminar el trabajo y reclamar legitimidad. Sin ella, no pueden presentarse ante los mundos conquistados. Sus dedos se apretaron alrededor de un colgante de cristal que descansaba sobre su esternón. Mi gente no seguirá a un usurpador. Bien. Entonces, mantendremos el santuario y acabaremos con esto. Antes de que pudiera responder, otra explosión recorrió el palacio, esta vez más cerca, haciendo vibrar el suelo cristalino bajo sus pies. Anlil gritó. Se están reagrupando. Una onda de presión vino de la puerta oeste. Lizara se estremeció, y Rafe se acercó instintivamente, sujetándola con una mano en el brazo. En el momento en que su guantelete rozó su piel, se quedó paralizada, no de miedo, sino de conmocionada conciencia. Sus ojos se alzaron hacia él, abiertos y luminosos. Rafe retiró la mano rápidamente. Lo siento, no era mi intención. No es inoportuno, susurró. Los leales apartaron la mirada a contacto. Otro estruendo atronador sacudió las paredes. Las luces se atenuaron un instante y luego se estabilizaron. El HUD de Rafe detectó movimiento más allá de las puertas del santuario exterior, señales de calor convergiendo. Docenas de ellos. Vienen con fuerza, dijo Rafe. ¿Cuántos traidores quedan? Lizara exhaló temblorosamente. Lo suficientes como para que el santuario interior no pueda resistir mucho tiempo. La guardia del palacio es de élite, son implacable. Muchos fueron entrenados por mi propio padre. Rafe se colgó el rifle, escaneando los puntos de cobertura. De acuerdo. Escuchen, no nos estamos atrincherando aquí, los estamos haciendo retroceder, quitándoles impulso antes de que entren en la brecha. Un leal parpadeó. ¿Quieren enfrentarse a su ataque de frente? Sudi, así es como se rompe un motín, antes de que recuperen la confianza. Lizara se acercó en voz baja. Correrían ese riesgo por un pueblo que no es el suyo. No importa de qué pueblo sean. Sí, dijo, pediste ayuda. Dije que sí. Sei quedó sin aliento. No de forma romántica, sino con la estupefacción y la silenciosa abrumación de alguien poco acostumbrado a la lealtad incondicional. Se tocó el colgante como para tranquilizarse. Los humanos son diferentes. Lo tomaré como un cumplido. Deberías, murmuró. Otro temblor sacudió la cámara. Un leal entró corriendo, con la visera rota y la armadura abollada. Princess, están atravesando la puerta secundaria. Calculamos 1 minuto antes de la brecha. Rafe se volvió a poner el casco. Posiciones. Cuando entren en el pasillo, los atacaremos por el flanco izquierdo. Llamaré su atención. Ustedes 3, elijan objetivos y reduzcan la línea. Los leales dudaron, pero solo brevemente. Su confianza, su presencia, su absoluta negativa a temer las abrumadoras probabilidades. Estas cosas llenaban el espacio a su alrededor como la gravedad. Lizara se puso a su lado. Ref, no puedo luchar contigo directamente, pero puedo ayudarte. Levantó las manos al aire. Los cristales de la cámara brillaron como si una princesa valiosa por salvar le respondiera: puedo manipular los campos de resonancia del santuario. Desorientarán a nuestros enemigos cuando entren. Perfecto. Dijo: solo no sobrecarguen nada. Prefiero no explotar antes del almuerzo. Sus labios se curvaron levemente. Haré lo que pueda. El pasillo exterior retumbó y luego se abrió con un chirrido ensordecedor de metal tenso. Los guardias traidores entraron en tropel, con pasos blindados que resonaban a un ritmo perfecto. Rafe avanzó a toda velocidad, disparando con el rifle. Los rayos de energía pasaron a su lado, dispersando la luz sobre su armadura. Disparó contra su primera línea, derribando a 2 antes de que el resto se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Los traidores se reagruparon rápidamente, alzando los escudos y devolviendo el fuego. Pero entonces, Lara susurró algo en su propio idioma, y el campo de resonancia pulsó hacia afuera del santuario. El aire se tambaleó,
Los cristales zumbaron, los guardias traidores se tambalearon, sus formaciones flaquearon. «¡Golpéenlos ya!», gritó Rafa y los leales dispararon, limpios y letales. Una luz amatista titiló en el pasillo, mientras Rafe acortaba distancias, blandiendo su rifle como un martillo al escasear la munición. Estrelló a un traidor contra la pared, esquivó la espada de otro y contraatacó con un golpe en el abdomen, que partió al alienígena por la mitad. Llegaron más, cayeron más. Finalmente el pasillo quedó en silencio, salvo por el siseo de las armas disparadas. Lizara se acercó lentamente, recorriendo con la mirada su armadura maltrecha, su blindaje chamuscado y el rastro de sangre en su mejilla. «Te enfrentaste a toda una oleada de ataque tú solo», susurró. «No deberías estar ahí parado. La terquedad es una especialidad humana». Su mirada se suavizó, brillando un don peligroso. Estaba cerca, tan cerca que podía ver sutiles reflejos de estrella en su piel. En voz baja: «Mi gente hablará de ti durante generaciones. Démosles algo de qué hablar después de que sobrevivamos a esto», dijo. Los dedos rozaron su guantelete, ligeros, tentativos, agradecidos. Afuera, otra explosión lejana resonó por el palacio. La lucha estaba lejos de terminar. La victoria en el pasillo les dio tiempo, pero no el suficiente. Rafe podía oír cómo se movía la maquinaria más profunda del palacio. Poder resonando, mamparos en el techo, el comandante traidor apretando su agarre. Los motines siempre avanzaban, más rápido cuando la desesperación se apoderaba de ellos. Lizara se movió a su lado mientras los leales aseguraban las armas caídas y sellaban los paneles dañados de la pared. Su postura era regia, pero su compostura se desvanecía cada vez que miraba hacia el lejano estruendo de la lucha. «Se reagruparán», dijo Rafe, limpiándose una ráfaga de polvo de la visera, «probablemente con unidades más pesadas». «¿Ansí?», murmuró. «Traerán trajes de guerra del cuartel. Antaño fueron símbolos de protección para la familia real». Apretó la mandíbula. «Ahora los usarán para destruirla». Rafe apoyó el rifle en su hombro. «Así que no los dejaremos llegar tan lejos». Lizara lo miró, una intrincada mezcla de admiración y preocupación. «Hablas como si no tuvieras miedo». «Oh, Sedu, solo que he aprendido a ignorarlo hasta más tarde». «Eso suena muy humano, lo es». Un leal se acercó, con el casco bajo el brazo. «Princesa, los traidores se están reuniendo cerca del atrio este. Si lo toman, tendrán una ruta directa a la cámara del trono». Dudó y están transmitiendo mensajes. Prometen estabilidad al pueblo en orden. Afirman que la línea real ha fracasado. Rafe, los amotinados siempre dicen que están restaurando el orden. Así es como sabes que mienten. Lizara juntó las manos, luchando contra algo en su interior. «Duelo con el comandante traidor. El pueblo estará asustado. Querrán creer a quien hable con confianza. Entonces hablamos más alto», dijo Rafe simplemente. Ella parpadeó como si la idea no se le hubiera ocurrido. «¿Crees que deberíamos transmitir?» «Creo que deberías. Tu gente necesita saber que estás vivan, que estás luchando y que no estás sola». No lo decía como algo más que una estrategia, pero las palabras la impactaron como algo mucho más profundo. Se ruborizó, sus dedos temblaron levemente. «Estarías a mi lado en una transmisión a todo mi mundo, llamaste», repitió. Esta vez con suavidad respondí: «Estoy aquí». Lizara tragó saliva, sintiendo el peso de la situación. «Entonces les demostraremos que aguantamos». El leal los condujo rápidamente a una pequeña cámara intacta junto al santuario, una sala esférica revestida de paneles cristalinos, cada uno vibrando suavemente con energía latente. Lizara se situó en el centro. Al tocar el nodo de control, su corona se iluminó, proyectando una suave luz violeta en un halo a su alrededor. Su voz, al empezar a hablar, era firme, pero cargada de emoción. «Pueblo de los Amatari, soy Lizara.
Estoy viva. Nuestros traidores buscan reclamar el trono. Mediante la violencia y el miedo no lo lograron. Rafe estaba de pie tras ella, sin imponerse, pero inconfundiblemente presente. Su armadura se quebró y se quemó, su postura firme como una montaña, un solo humano respondiendo al llamado de una reina a media galaxia de distancia. Su prisa decía más que cualquier palabra. Lysara continuó. La fuerza crece con cada palabra. Me defienden aliados leales a nuestro pueblo, y alguien que vino de más allá de las estrellas, alguien que no tenía motivos para arriesgar su vida por desconocidos, pero que decidió responder a nuestra súplica. Se giró levemente hacia él, rozando la mirada con una calidez que los sobresaltó a ambos. La esperanza aún vive, susurró a su pueblo. El coraje aún vive. Manténganse firmes. Reclamaremos nuestro hogar. La transmisión terminó. Lara exhaló temblorosamente. Rafe asintió con aprobación. Bien. Eso los animará. Ella dio un paso hacia él, con los ojos brillantes. No tienes idea de lo que eso significó para ellos. Para mí, antes de que pudiera responder, una alarma resonó por el palacio. Aguda y urgente. El leal maldijo. Princesa, 3 trajes de guerra, enemigos acercándose a la entrada del santuario. El visor de Rafe se deslizó hacia abajo automáticamente. Trajes de guerra grandes, 3 metros de altura, blindaje reforzado, cañones pesados. Tan grandes crujió el cuello. Supongo que es mi turno otra vez. Lysara se colocó frente a él, con las manos presionando ligeramente su pecho blindado. Rafe, no puedes enfrentarte a los trajes de guerra solo. Para resistir escuadrones. Menos mal que no soy un escuadrón. Sonrió bajo su casco. Estoy retirado. Su expresión se suavizó y se tensó a la vez. Miedo, admiración y algo de ternura se entrelazaron. No puedes morir aquí, susurró. No planeaba morir. El suelo tembló cuando los trajes de guerra se acercaron. Pasos enormes, sacudiendo el polvo. De las luces altas. Rafe revisó su munición bajo, revisó sus sistemas secundarios. También estaban bajos. Miró hacia la puerta del santuario que brillaba con luz violeta. Lysara, dijo, cuando esas puertas se abran, necesitaré todos tus trucos de resonancia. Ella asintió. La determinación reemplazó al miedo. Lowe se dirigió a la entrada, con el rifle en alto y la armadura zumbando silenciosamente, con anticipación. Tras él, la voz de Lysara lo siguió. Un reino reclamado suave, pero lo suficientemente feroz como para sujetar su columna vertebral. Rafe, vuelve conmigo. No se giró, pero su voz llegó clara. Tengo la intención de hacerlo. Las puertas del santuario crujieron bajo el peso de los titanes que se acercaban. Cada paso retumbante sacudía las paredes revestidas de cristal, enviando temblores a través del suelo, como el latido del corazón de una bestia masiva. Rafe se preparó en el vestíbulo de entrada, con el rifle en alto, la armadura hundiéndose. Con su pulso detrás de él, Lara se colocó en posición en el nodo de resonancia, con las manos suspendidas sobre los controles brillantes, su respiración lenta y controlada. 3 trajes de guerra rodearon la curva del pasillo, emergiendo de la bruma como fortalezas andantes, de 3 metros de altura, blindados con una elegante armadura negra grabada con insignias de traidor, cada uno con cañones montados en los hombros y visores reforzados que brillaban en rojo. Sus pasos solos se sintieron como golpes de percusión en los huesos de Rafe. Un traje de guerra amplificó su voz en la sala. Heredera, Real Lysara, entrega la llave. Los conquistados aceptarán tu abdicación. Lysara levantó la barbilla. Rendiré a mi gente. En el visor del traje de guerra vibró. Entonces esto termina. Rafe no esperó formalidades. Disparó en el rifle. Retumbó.
Las balas de tungsteno rebotaron en el blindaje de plomo. Apenas lo rozaron, pero surtieron el efecto que buscaba. Los tres se giraron hacia él, con los cañones cargando con un vino que subía. Se apartó de un salto cuando una ráfaga azotó el pasillo, vaporizando un trozo de pared. El calor quemó su armadura. Aterrizó rodando, disparando de nuevo, apuntando a las juntas, a los respiraderos, a cualquier cosa que pudiera frenarlos. Lizara gritó: ¡ahora! Ella presionó las palmas contra el nodo de resonancia. El pasillo cantó. Un pulso de energía violeta se expandió como una onda expansiva hecha música. Los cristales zumbaron en armonía, amplificando la onda. El traje de guerra se tambaleó. La armadura se desestabilizó momentáneamente, perdiendo el equilibrio. No lo suficiente como para derribarlos, pero sí para ganar segundos. Rafe corrió hacia el traje de guerra más cercano, aprovechando su momentánea desorientación. Saltó sobre una viga caída, se lanzó hacia arriba y se agarró a la hombrera. «Telch», Servo gritó mientras forzaba un panel de mantenimiento con sus manos enguantadas. El traje rugió y se balanceó violentamente, estrellándolo contra la pared con tanta fuerza que lo dejó sin aliento. Sintió un dolor intenso en las costillas, pero resistió, clavando el cañón de su rifle en el conjunto de conductos expuesto. «¡Muérdeme!», murmuró, y disparó. La bala detonó dentro del hombro del traje de guerra, haciendo estallar el panel en una explosión de chispas. El titán se tambaleó, los servos se bloquearon al morir la mitad de su sistema. Rafe rodó por el suelo justo cuando se estrelló contra el suelo con una fuerza que hizo temblar la tierra. Uno derribado, los otros dos avanzaron rápido, más rápido de lo que algo de su tamaño podría mover. Uno blandió un brazo, y la extremidad reforzada se estrelló contra Rafe como un ariete. Cayó al suelo con fuerza, la armadura chirriando contra las baldosas de cristal. El ajud parpadeó. Un dolor punzante le recorrió el hombro a Rafe. Lizara gritó: «Estoy bien», gruñó, incorporándose. El segundo traje de guerra lo apuntó con su cañón. En esta vez no pudo escapar. La explosión se disparó, pero Lizara reaccionó primero. Golpeó con ambas manos el nodo de resonancia, enviando una estrecha onda de choque hacia afuera como una lanza de sonido. Golpeó el cañón en el momento exacto en que disparó, desestabilizando su puntería. La explosión de energía viró hacia arriba, tallando una línea fundida en el techo, en lugar de vaporizar a Rafe. La onda de choque contraatacó a través del nodo, haciendo que Lizara se tambaleara. Rafe casi gritó su nombre, pero el traje de guerra restante se acercó, obligándolo a esquivar. Rafe agarró la espada descartada del héroe que se quedó de un guardia caído, un arma curva iridiscente que zumbaba con poder alienígena. No estaba entrenado con él, pero blandir metal afilado contra un monstruo metálico gigante no requería elegancia. Se inclinó hacia adelante, con la espada en alto. El traje de guerra blandió un brazo hacia él, pero él se agachó y clavó la espada en la articulación expuesta de su rodilla. El campo de energía del arma cortó más profundamente de lo que el acero debería. Saltaron chispas cuando la articulación se dobló. El traje de guerra se estrelló sobre una rodilla, rugiendo furia mecánica. Rafe siguió adelante, cortando su otra pierna, intentando detenerla antes de que recuperara el equilibrio. Pero el traje lo golpeó con un revés, con una fuerza brutal, enviándolo volando hacia una columna. El impacto le castañeteó los dientes. Su visión se nubló. Algo se quebró en su costado. Se obligó a levantarse. El traje de guerra pisoteó hacia él, cada paso abollando las baldosas de cristal. Lizara se tambaleó lejos del nodo de resonancia. Sobrecargado, el color se desvaneció de su rostro. Rafe se agachó. No lo cuestionó. Se arrojó al suelo,
mientras Lara se acercaba a una veta de cristal más grande incrustada en la pared. Sus dedos lo rozaron, y el cristal obedeció. Un pulso armónico más profundo y fuerte que antes. Se enfocó hacia abajo. El suelo bajo el traje vibró violentamente. Los cristales se fracturaron en círculo bajo sus pies, desplomándose en un pozo. El titán se hundió a medias en la repentina cavidad, atascado, agitándose mientras su peso agrietaba las baldosas circundantes. Rafe se incorporó y avanzó cojeando hacia él. Se subió al traje atrapado, abrió la escotilla trasera de mantenimiento y arrancó el núcleo de energía con ambas manos. Silbó, chispeó y murió en 2 caídos. El último traje se detuvo, evaluando la carnicería y al humano que había eliminado. Solo a 2 de sus unidades más fuertes. Entonces se desvió no hacia Rafe, sino hacia Lizara. Cargó contra ella a una velocidad aterradora. ¡No!, rugió Rafe, corriendo tras él, con las piernas gritando en protesta. Pero el traje era enorme y rápido. Con el cañón preparándose para un disparo a quemarropa, Lizara permaneció exhausta. Preparándose, sabiendo que no le quedaba otro pulso de resonancia, Rafe se impulsó con todas sus fuerzas y se abalanzó sobre ella, rodeándola con sus brazos y girando su cuerpo para protegerla. Justo cuando el traje de guerra se disparó, la explosión lo golpeó en la espalda con toda su fuerza. Su armadura gritó, su cuerpo se dobló, la luz explotó en su visión. Pero su brazo permaneció firme a su alrededor. La abrazó con fuerza, mientras el mundo se desmoronaba. La voz de Lizara tembló contra su cuello, áspera y aterrorizada. «Rafe, quédate conmigo». El mundo de Rafe se redujo a un zumbido sordo y atronador. El calor le quemó la espalda. Se fundió y se agrietó por la explosión del traje de guerra. Su sistema gritó advertencias que no tuvo el lujo de leer. Lara se aferró a él, con los brazos alrededor de sus hombros como si intentara mantenerlo erguido, solo con su voluntad. «Estás herido. Estás gravemente herido». Su voz era frenética, quebrada por el pánico. Ya no tenía fuerzas para esconderse. «Tenedo Piors», dijo con voz áspera, aunque cada palabra le salía arrancada de los pulmones ardientes. Se obligó a enderezarse, protegiéndola con su cuerpo, mientras el traje de guerra avanzaba entre las columnas de humo. La elección de la corona, el último titán, se alzaba amenazante, marcado por la explosión que había rebotado en Rafe, con los cañones aún brillando con el calor residual. Su voz amplificada retumbó. «Entrega el aire. El humano no puede protegerte». Rafe se puso delante de ella de nuevo. «¿Quieres una apuesta?» El traje de guerra cargó. Lizara buscó el nodo de resonancia, pero sus manos temblaban con demasiada fuerza como para activar nada. Cayó rodillas, agotada, con la energía apagada. Rafe se lanzó hacia adelante, solo por instinto. Su armadura estaba medio fundida, sus costillas chirriaban, su pierna izquierda rígida por el impacto, pero empujó de todos modos, lanzándose a deslizarse bajo el primer golpe del traje. Chispas llovieron del suelo mientras los brazos del titán rozaban las baldosas de cristal. Rafe se puso de pie tras él y disparó las balas restantes a quemarropa contra su armadura trasera. Las balas rebotaron sin causar daño. El traje giró más rápido de lo que algo tan enorme debería moverse y golpeó el brazo contra el pecho de Rafe. Salió despedido hacia atrás, se estrelló contra una columna y se desplomó en el suelo. Un dolor agudo y ardiente lo atravesó. Por un instante, no pudo respirar. Sara gritó su nombre. Con la visión borrosa, Rafe la vio levantarse, un tembloroso y desesperado intento de interponerse entre él y el titán. Su colgante brilló débilmente, reaccionando a su voluntad. Su miedo, su determinación. El traje giró hacia ella, alzando el cañón para una descarga mortal.
Rafe no pensó, se movió. Cada nervio de su cuerpo protestó. Sentía las piernas como anclas rotas, pero se impulsó hacia adelante, medio corriendo, medio tropezando, apoyando todo su peso en la articulación de la rodilla del traje. Justo antes de que disparara a Lara Ann, la explosión viró bruscamente, abriendo una grieta fundida en la pared del fondo. El titán se balanceó, recalibrando. Rafe se aferró a su pierna, forzando la articulación hacia un lado, con el metal chirriando bajo la tensión. Este contraatacó, estampando su puño blindado contra su espalda. El impacto le arrancó un gemido, un dolor intenso que se le iluminó la cara, pero no lo soltó. Rafe, gritó Lizara, desplomándose de nuevo, intentando alcanzarlo con impotencia. Apretó los dientes. Estoy ocupado. Vio la espada alienígena curva que había dejado caer antes. Estaba justo fuera de su alcance, brillando tenumonte. Se apartó del traje de guerra, se lanzó a por la espada, rozándola con los dedos. El titán volvió a pisotear hacia Lizara. Rafe se impulsó hacia arriba, espada en mano. Con las últimas fuerzas que le quedaban, saltó sobre la espalda del traje de guerra, encajando la espada bajo el blindaje del cuello. El filo energizado zumbó violentamente al hundirlo más profundamente, anulando la resistencia de la armadura. El traje de guerra se convulsionó, agitándose, intentando quitárselo de encima. Se aferró, con los dientes apretados, cada músculo ardiendo. El blindaje crujió, hundió la espada en la empuñadura. El núcleo de energía del traje de guerra gritó, sobrecargado. Un destello cegador estalló. Entonces el silencio se apoderó del pasillo. El traje de guerra se derrumbó en un montón de metal chispeante. Ra se desplomó con él, golpeando el suelo con fuerza. La espada se alejó con un ruido metálico. Sentía los brazos entumecidos, los pulmones ardiendo. Su cuerpo se negaba a obedecerle. Lizara se arrastró hacia él, sujetándole la cabeza entre las manos, con los dedos temblando violentamente. «Rafe, no, quédate conmigo, por favor». Las lágrimas corrían por sus mejillas, brillando como cristal líquido. Parpadeó hacia ella, intentando enfocar a través de la neblina. Todavía estaba allí. Ella presionó su frente contra la del desesperadao, aterrorizadao, aliviadao, todo a la vez. «Me protegiste a mi gente. Lo has arriesgado todo. Poche, ¿por qué un humano haría esto? Por alguien que no conoce». Rafe soltó una risa débil porque lo pediste. Su respiración se estremeció mientras lo abrazaba. Esta vez no como una princesa aferrada a un soldado, sino como una mujer aterrorizada por perder algo que apenas comenzaba a comprender. Tras ellos, las puertas del santuario resonaron con otro temblor. Los leales gritaban por el pasillo intercambiando disparos con los traidores que se retiraban. El golpe estaba estallando. Rafe podía oír el bienvenido a casa, en las voces, en los ecos, en la forma en que el pánico de los atacantes se transformaba en incertidumbre.